taller tiene pocas horas para entregar este bus modificado que tiene un motor que te va a impresionar. Así como lo ven, este bus modificado en Guatemala tiene un motor Cummins L10 que está modificado por mis amigos de Reconstructora Antigua Juniors. ¿Quieren saber cómo fue adaptado ese motor a este bus? Quédense porque les va a encantar. Aquí Don Nelson ha reconstruido un bus con motor L10. Pero antes hay que saber sobre las modificaciones. ¿Cómo inició el bus? Bueno, de hecho es un bus que estaba trabajando ya aquí en Guatemala. Se hizo una reconstrucción. El bus pues es marca Bluebird con chasis internacional. Se le quitó un motor pequeño y se le puso un L10. Se le arregló el piso, se le arreglaron la tapicería, se pintó, se le hizo parrilla nueva, porque el bus sí venía para reconstruir. Y se le hizo un tiempo aproximado con todo y mecánica como de 5 meses aproximadamente. El cambio de motor, se le instaló su caja, se largaron las transmisiones y bueno, vas a ver otros detalles más adelante. Increíble saber cómo es el proceso. Ya ustedes conocen perfectamente cómo es el proceso de una remodelación, de una reconstrucción de un bus. Ahora quiero saber por qué los colores, por qué la combinación, porque se ve preciosa. La verdad que los colores, como te dije de un principio, los traen los dueños. Ya nosotros los empezamos a combinar para que se mire estéticamente nítido, ¿va? Pero realmente los dueños trajeron los colores y trajeron las fotos, el diseño y nosotros hicimos pequeños cambios ahí. La pintura que le aplicamos fue poliuretano, venía en bus amarillo con negro y ahora se cambió a rojo, crema y verde. Creo que se hizo una combinación perfecta. Cuénteme todos los accesorios que tiene esta belleza. Este bus se va con la mayoría de lo que se está manejando en el mercado. Bocinas musicales, sus bocinas Harley originales, tiene aproximadamente como 70 luces, resbaladero que el piloto cuando suba la carga baje, el resbaladero de carga, se le hizo una parrilla con tubo negro porque ellos en gusto dicen que el tubo resbala mucho cuando está lloviendo y cosas así similares. Se le pusieron retrovisores con luz, sus ojos de buey, otros que están saliendo ahí de moda, sus ojos cuadrados de Inter con su persiana Cascadia 18. Se le hizo un montón de mejoramientos al bus, pero fíjate que le quitamos un motor pequeño 360 y le adaptamos un motor Cummins L10. Sí, Sainets, como escuchaste, esta camioneta tiene un L10. Vos, Junior, vos me tenés que explicar qué tanto le hiciste a este bus en lo mecánico, porque vos sos el responsable de dejar este bus un avión por completo. Sí, Sainets, como te comentó mi papá, esta camioneta traía un 360, un motor muy pequeño, y le estamos poniendo un motor Cummins L10, o sea que este motor vuela. Quiero saber lo mecánico que tiene este bus de Transportes Ramírez. Contámelo, mi buen Junior. Si empezamos con la relación, viene Catarina, transmisiones, caja y motor. La Catarina viene relacionada con una caja 09 y el motor, como te digo, es un Cummins L10. O sea que si nos extendemos un poco, no vamos a ver un Cummins L10, un motor tan grande en una camioneta. Este bus es un tremendo avión y yo quiero saber cómo es que adaptaron ese motor L10 en este bus. Este L10 es un motor para camiones, un transporte pesado grande, muy grande. Entonces lo que hicimos, si ponemos a comparar un motor pequeño con uno grande, no nos van a jugar nada. Cargadores, nada. Tenemos que tener en cuenta que todo lo de este motor es adaptado. Si nos venimos entre radiador, mangueras de diésel, hidráulico, todo es adaptado. Lo que le hicimos fueron agrandar el puente adelante, ajustar los cargadores de atrás, porque si te puedes dar cuenta y si das un vistazo, la palanca está mucho más atrás de lo esperado. Por eso es como que la miras así acostadita para que se pueda. La concha la miras más grande porque la normal del K-Bus pues no le hace. Se le agregaron como 10 pulgadas más o menos, estamos hablando de que
fue bastante. Este motor no tiene intercooler, este motor es aftercooler, o sea que lo lleva adentro del motor. Todo es adaptado. No nos juegan las mangueras, no nos juegan los cables, no nos juegan el acelerador. Este no lleva ahogador como las Inter normales. Mira, Seinex, el tiempo que me tardé aproximadamente, bueno, nos tardamos porque somos todos un equipo, fue como de mes y medio. En quitar y sentar este otro motor nos tardamos aproximadamente de 2 a 3 semanas. Aparte la conectada, que como te comentaba, este es otro rollo. En un rato te la enseño cómo está todo. Y pues sumándolo todo sí nos hicimos como mes y medio. Contame un poco de tu sensación de cómo es que adaptaste este motor en L10, qué tan complejo es para vos. Sí, bueno, la experiencia pues es lo que se va ganando. Y la verdad que un motor Cummins, para serte muy franco, no me gustaría decirlo que es igual que los Inter porque nada que ver, el sistema es totalmente diferente. Pero siempre lo mecánico es casi siempre lo mismo. Ahora, Junior, mostrame un poquito de cómo es un motor L10. Mira, pues como te comentaba, este motor no usa intercooler, usa aftercooler. El intercooler lo estamos acostumbrados a verlos pegado al radiador. Este motor no, este es aftercooler, lo lleva adentro del motor. El radiador, este es de aluminio, o sea que es especialmente para el motor. Muchos lo critican porque se arruina y ya no se puede componer. Sí, pero a que se arruine esto, tiene vida eterna. Las adaptaciones, todo es made in Guate, ya que las vueltas, subidas y todo, no hay mangueras específicamente para el motor. El hidráulico va a la caja normal y a la bomba del hidráulico. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver. Te lo enseñaría, pero estamos escondidos, está abajo de la bomba de diésel. Siento de que ahí sí está un poco distinto la manera de podértelo explicar porque el sistema sí es totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver con una Inter. No es difícil, pero tampoco es complicado. El sistema de inyección es corto a comparación de los otros. Este lleva solo 2 mangueras que suben diésel y ya adentro del motor. Esto es lo que tiene bonito el motor, le podríamos decir que viene todo sellado. Viene todo incorporado adentro del motor. Y el motor Cummins, te soy sincero, realmente, para mí es un motor muy grande y con mucha fuerza. Quiero saber la diferencia entre un Cummins ISM versus a un L10 como es este. La diferencia, lo tomamos como el color. Muchos así se diferencian, por el beige y el negro. Y si nos ponemos a comparar un motor versus otro, yo siento que tal vez quedarían empatados, porque los dos son para camiones de volteo, son motores muy grandes, motores que llevan mucho torque. Siento que es un empate. Por último, contame, mi Ben Junior, ¿qué sentís al entregar un proyecto de esta inmensidad? Por el motor, por las modificaciones, por la pintura, en especial es el motor, me ha dejado con la boca abierta, men. Sí, Seinex, mira pues, la sensación que se siente al caminar una máquina de estos es otro nivel, porque estamos acostumbrados a algo, no sé, normal lo podríamos decir, pero esto, solo en acelerar, se escuchan los escapes como ruge. Para mí realmente es una satisfacción muy bonita, experiencias nuevas, que realmente lo aprendido nadie se lo quita. De parte mía tenés mi respeto por adaptar un motor L10 en un bus. Este bus es otro nivel, desde motor, pintura, pero vuelvo y repito, el motor es algo que por primera vez lo mostramos aquí en el canal. Y déjenme ustedes ahí en la cajita de los comentarios qué opinan sobre el motor L10. Acá en Reconstructora Antigua Juniors, como dirían su lema, el trabajo bien hecho. Ustedes quieren escuchar, ustedes quieren que pongamos a prueba este motor L10 adaptado en un bus guatemalteco. Es algo que en pocos talleres se realiza y Antigua Juniors, la Reconstructora Antigua Juniors nos dio la oportunidad. Nos vamos a deleitar con ese sonido. Opinen ustedes de lo que piensan sobre este grandioso motor L10. Le vamos a dar la señal al Chofi. Oh. Eso
es otro nivel, nenes. Motor L10 en la Transportes Ramírez. ¿Qué nivel, hermanos? Otra adaptación sin límites. Como dirían, Guatemala no conquista el mundo porque no quiere. Aquí ustedes pueden apreciar bien todos los colores que me había dicho mi buen amigo Nelson sobre el color verde, el color beige entre amarillo y el rojo, que le queda bien combinado. Sobre todo también ustedes pueden apreciar el nombre, Trans Ramírez, que es un bus que va de quiché. ¿Quieren ver más a detalle sobre este bus? Aquí en la parte donde están las llantas hay algo que a mí me gusta, que está hecho a base de fibra de vidrio. Sobre las estrellas, los detalles, los colores, y en la parte de arriba las burbujas. Hablar de esas burbujas que llevan tiempo. Imagínense estar pintando una por una. ¿A qué me refiero una por una? Que hay distintos tamaños, si se dan cuenta. Es que vean, acá hay una dimensión y si tomamos la misma medida es completamente distinto. Y para que lleguen a encajar muy bien en la parte de acá, es algo que requiere minuciosamente un trabajo con exactitud. Los colores están bien combinados y sobre todo en los dibujos para que en la estética de este bus quede increíble. A mí me encanta la parte de este lado, me recuerda a los amigos de Transporte Esperanza, que tienen una similitud de colores. Y ahí déjenme ahí en los comentarios qué otras empresas tienen color parecido a este bus. El pensar en el ayudante es algo muy importante. Saben perfectamente que en la ruta hay diversas situaciones en las cuales necesita un ayudante bajar la carga de manera rápida. Y esta escalera es una ayuda fundamental para el ayudante, en la cual pues cuando uno necesita, o sea, solo imagínense en el tiempo que lleva el ir allá atrás, subir, que venir de una vez acá y ya estar en la parte de arriba, en la parte de la parrilla. Es un ahorro de tiempo y pues tómenlo en cuenta, el estar de acá, literal, acá, es más sencillo que ir a dar la vuelta, subir, que es más, me imagino que es más cansado, pero bueno, también ayuda mucho al ayudante para estar. Hemos culminado ya este video. Luego de bastantes horas de grabación, pero sobre todo felices porque, primero que nada, se ha visto que ha terminado este proyecto completito, desde motor, luces, iluminación, pintura, que es un proyecto muy grande desde el motor, que es muy especial y que la verdad yo me la pasé de lujo. Espero que les haya encantado este video. Recuerden que pueden apoyar de diferentes maneras. Recuerden que hay video cada 15 días. Acá, solo buses y trailers, cabezales. Prontamente se va a ver con el Sinex. Espero que les haya encantado. Recuerden dejar su hermoso apoyo y nos estaremos viendo en una próxima. Recuerden que soy el Sinex, el de las camionetas. Nos miraremos en el siguiente video. Bye bye, nenes.